Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 21 de enero. Se nos acabó la segunda semana del tiempo ordinario para la Iglesia Católica. Vamos a avanzar nosotros ahora en esta homilía del 9 de diciembre de 1979, una homilía en la que Monseñor Romero nos está dando una catequesis, una cátedra sobre lo que es historia. No solo historia nacional, historia universal, historia. La historia que se compone de dos acciones, la acción humana y la acción de Dios. No es posible solo acción humana, no es posible solo acción de Dios, no tiene ningún sentido. La acción humana unida a la acción de Dios, esto es lo que se constituye la verdadera historia. Es la historia de la salvación que se conjuga con la historia humana y que hacen los dos una sola historia. Fíjese que hoy Monseñor Romero va a tocar un tema citando al Papa, por supuesto, al Papa Juan Pablo II, va a valerse de una palabra, el progreso, y va a dar una sentencia, Monseñor Romero. El progreso sin Cristo no es progreso. Es para conjugar esa cátedra que les estoy mencionando, la cátedra de historia. El progreso sin Cristo no es progreso. Tiene que ir Cristo ahí. No puede haber progreso sin Cristo. Y después también Monseñor se toca un tema importante, que es el tema de lo público y lo privado. Y cómo en la historia manipulan lo privado para lo público y lo público para lo privado. Esa conjugación, esa malversación, digamos así, de los conceptos, termina en un abuso del poder. Monseñor lo va a denunciar. La parte final, Monseñor toca el tema de la Iglesia Católica con las otras iglesias. ¿Por qué el gobierno fortalece, apoya a las otras iglesias y por qué a la Iglesia Católica la persigue? Ahí está la pregunta abierta de parte de Monseñor Romero. Oigamos a Monseñor. Trabaja nuestra comunidad cristiana al organizar confirmaciones como la que celebramos en el Templo del Corazón de María, organizada por todos los párrocos de la Vicaría de la Asunción de Flor Blanca. También celebramos con fervor el aniversario en la fecha del 28 de noviembre. Hace 9 años el padre Nicolás Rodríguez y hace un año el padre Ernesto Barrera. Coincidencia de un doble crimen que debe de hacernos reflexionar. Una sociedad que mata a sus sacerdotes. Retornó de su viaje de salud el padre Mariano Brito, canciller de la Curia y párroco de la colonia La Luz. Además de su salud recuperada, trae muchos testimonios de solidaridad y así como experiencias pastorales de comunidades cristianas en América del Sur. Con tristeza quiero decir que las religiosas del Buen Pastor, que han sido unos verdaderos ángeles en la cárcel de mujeres, van a tener que dejar ese servicio a la iglesia por razones que son insuperables para ellas, pero siempre han prometido colaborar en la pastoral carcelaria de la arquidiócesis. Ojalá el ministro de Justicia, de quien dependen las cárceles, logre el milagro de que las hermanas no se vayan. También se va de nuestra diócesis la hermana Rosa Beatriz Baquedano, que trabajaba con tanto celo pastoral en Plan del Pino. Se va para España, pero esperamos que también ha de regresar. 2 religiosas belgas sufrieron en un accidente golpes serios y les pido oraciones por su pronta recuperación. Los padres pasionistas también han consagrado ya en su congregación al primer joven Salvador. Esperamos que después de él vayan viniendo más religiosos pasionistas. Se confirma la presencia entre nosotros del abad Roger de Teisé,
en la comunidad juvenil navideña que está preparando nuestro seminario para el sábado 22 y domingo 23, celebrando toda una vigilia de la noche del sábado al domingo. Ya irán dando detalles, pero quiero avisar a todos los jóvenes que no dejen de participar y de ponerse en contacto con este hombre providencial que ha arrastrado la juventud de todo el mundo, que actualmente se encuentra por América del Sur y que ha tenido que cambiar su plan de trabajo para poder venir a pasar con nosotros la Navidad los días 22 y 23 de diciembre. En ella serán promovidos algunos seminaristas a los ministerios, o sea, un paso ya más adelante en su anhelo al sacerdocio. Vamos a celebrar también el Día de la Paz como lo quiere el Santo Padre. Y el Papa, que ha trabajado tanto por la unidad en este tiempo, nos da ejemplo de que también nosotros trabajemos por este don de la unidad de las iglesias cristianas. Y ya desde ahora les aviso a los católicos y también a los protestantes de buena voluntad que nos preparemos a celebrar la Semana de la Unidad, que es tradicionalmente del 18 al 25 de enero. El Papa tuvo en estos días intervenciones que son muy valiosas para nosotros. Quiero recordar sus pensamientos porque iluminan maravillosamente nuestra historia de El Salvador. El Papa, pastor de esta iglesia que mantiene la historia de la salvación en el mundo, ilumina la historia de todos los pueblos, porque Él es el pastor de todo el mundo. De allí que nosotros podemos sacar de sus alocuciones mucha luz para la historia de El Salvador, como cuando afirmó cuál es el verdadero sentido del progreso. Dijo el Papa, en el Evangelio hay una invitación al progreso. Hoy el mundo está lleno de invitaciones al progreso. Nadie quiere ser un no progresista. Se trata, sin embargo, de saber en qué modo se debe y se puede ser progresista, en qué consiste el verdadero progreso. Y respondiendo, el Papa comentó con los textos litúrgicos del Adviento precisamente que el verdadero progreso es aquel que lleva en sí el sentido profundo de la verdad de Cristo. No puede, al viento nos pone en una coyuntura maravillosa en esta hora del Salvador, cuando se anuncia que Dios salva al pueblo en la historia y se salvará y progresará en la medida en que el pueblo se adhiera, se una a ese Cristo que es el Dios Salvador. El Papa también hizo una maravillosa interpretación en que se conjuga el concepto de lo público y de lo privado. El Papa, haciendo un llamamiento a los hombres del derecho y en general al mundo, dice: mientras en ciertos países hay sistemas jurídicos en los cuales lo público tiene prioridad hasta reducir a casi nada lo privado, en otros hay, al contrario, sistemas jurídicos que someten las exigencias e intereses colectivos, incluso los fundamentales, a lo privado y a los intereses individuales. En ambos casos, dijo el Papa, el hombre es víctima en su dimensión privada o social del uso del poder legislativo como instrumento de dominación del individuo o de la colectividad, en vez de como instrumento de justicia. Por eso el Papa afirmó que es urgente frenar valientemente el fenómeno preocupante de la explotación de lo privado para fines públicos, por una parte, y la manipulación de lo público para fines privados, por otra parte. El criterio
Ven ustedes la actualidad de este concepto, cuando aquí unos pocos quieren legislaciones solo a su favor y las mayorías no importan. Qué conveniente es tener en cuenta lo que el Papa ha dicho. El criterio, dice, para orientarse en esa compleja materia es solo uno: el respeto a la persona humana. Sea pobre o rico, el hombre es lo principal en el sistema social de un país. También el Papa se refirió al papel de la mujer en el mundo y a la misión de los maestros. En cuanto a la mujer, el Papa dice que la aportación esencial en esta coyuntura de la sociedad es especialmente un compromiso y un testimonio no ambiguos a favor de todo cuanto sienta las bases de la verdadera dignidad del hombre, de su éxito a nivel personal y comunitario. Y el Papa llamó la atención para que no se manipule el sentido de la mujer, subordinándolo a causas a veces egoístas. Y en cuanto a los maestros, les dijo que era un deber estar al día en sus conocimientos y en su pedagogía y saber ser los realizadores del ideal del hombre en los niños y en la juventud que se les confía. Se celebra en Manila una reunión de obispos y cardenales de 44 países para ver cómo la Iglesia se sintoniza bien con las preocupaciones del continente. Esto me da a mí una alegría de pensar que en nuestra América Latina las reuniones de Medellín y de Puebla han anticipado lo que hoy apenas se está procurando en otras partes. Solo les quisiera pedir a ustedes, cristianos de América Latina, que sepan hacer honor al esfuerzo de una iglesia que ha querido poner en sintonía el mensaje de la historia de la salvación. El Consejo Mundial de Iglesias, según dijeron nuestros periodistas, su interés para que los derechos humanos sean materia de su trabajo pastoral también en los campos protestantes. La señorita Marta Benavides, que ha venido con una misión especial del Consejo de Iglesias, señor Pineda, hicieron esta declaración. En los últimos días han visto manifestaciones populares sin incidentes. Los grupos populares se expresan por los medios de comunicación. Se resuelven conflictos laborales, pero también en la misma prensa han visto posiciones de sectores que no están de acuerdo con ciertos cambios. Indudablemente, dicen, aquí hace falta mucho trabajo, hay fascismo también y algunos rescoldos de corrupción administrativa. Lo que yo quiero comentar de estas apreciaciones del campo protestante es como también entre nuestros hermanos separados hay preocupación por los derechos humanos y lamentar al mismo tiempo que muchas cristianas no católicas entre nosotros se han ido por un cristianismo tan espiritualista que creen que es traicionar al Evangelio el preocuparse de las cosas de la tierra. Desgraciadamente, el protestantismo que más se ha extendido en el Salvador es que considera casi a la Iglesia Católica como que se ha hecho comunista y que se ha apartado del Evangelio. Nos da tristeza también que por seguir esta línea alienante,
que no molesta, no inquieta las injusticias de la tierra, muchas confesiones protestantes encontraron en el régimen oficial el apoyo que se le negó a la Iglesia. A la Iglesia se le persiguió porque predicaba la justicia, el orden en el pueblo, y a los protestantes no se les ha hecho más que ventajas precisamente por adormecer al pueblo. Ojalá pues que esta misión que ha enviado a El Salvador y a Centroamérica el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos haga despertar a nuestros hermanos protestantes de su adormecimiento de una falsa espiritualidad. Y esto lo digo con más razón de nuestros católicos que están pensando todavía que el Evangelio puede prescindir de la justicia en el mundo, y no es el verdadero Evangelio de Cristo aquel que no se preocupa de las realidades que vivimos los hombres en la tierra. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 21 de enero del año 2023. El tema que nos corresponde tocar ahora seguimos con el tema de Jesús como sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, como un sacrificio único y definitivo. Y vamos a seguir hablando sobre la nueva alianza. En continuación con lo que hablábamos ayer, yo sé que muchos no están familiarizados con esta nueva alianza. Muchos nos quedamos con la antigua alianza. Usted puede ir a una plaza, algún parque, algún templo, y ahí precisamente está en alguna parte del parque, en alguna parte de la iglesia, está el pliego de los 10 mandamientos. Eso es la antigua alianza. Y para los católicos hay muchos y muchas que todavía nos seguimos confesando los pecados desde los 10 mandamientos. Eso es pasado, eso es antigua alianza. A partir de Jesús deberíamos estar usando otro método, otro mecanismo de conversión que no refleje los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son muy limitados. El mandamiento número 5 para nosotros ahora dice no matar. Pero yo puedo golpear, puedo herir físicamente, herir psicológicamente, y no he matado. No he fallado al 5º mandamiento. Jesús no tolera ese tipo de acciones. Con solo pensar ya hemos pecado. Esta es la nueva alianza. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 15 y del 24 al 28. Y dice lo siguiente: Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Esta figura del sacerdote eterno que se le atribuye a Jesús es un sacrificio de un sacerdote para siempre, de una vez para siempre. No hay segundo sacrificio. Este documento a los hebreos habla de una segunda venida, porque también San Pablo así lo comprendió, y lo comprendió inminente. Ya viene. Pronto. Ese lenguaje es de San Pablo, y había en el ambiente una concepción de que Jesús pronto vendría. Hay que estar pendiente. Ya viene. Pero pasaron 2000 años y Jesús no ha venido. Esta segunda venida, como lo explica la carta a los hebreos, este documento a los hebreos, es para venir al festín, para venir al banquete, a la fiesta. Ya no a castigar, ya no a hacer otro sacrificio, no, solamente viene a encontrarse con los suyos, con los que han creído en Él. Todo lo que estamos diciendo de la carta a los hebreos se aplica magníficamente a Jesús. Jesús es consciente de que su sacrificio es un sacrificio único y definitivo. No se parece al sacrificio de la religión judía. Eso quedó abolido. Todo ese sacrificio presentado, celebrado, ofrecido en el Antiguo Testamento que pertenece a la religión judía queda abolido. Llegó una nueva alianza. La alianza antigua se pactaba con sangre de animales. La alianza nueva se pacta con el sacrificio de la sangre de Cristo. Quedó abolido, quedó anulado el Antiguo Testamento, porque comenzó el nuevo, porque comenzó la alianza, la segunda alianza, la nueva alianza, la definitiva alianza. Esto es lo que celebramos ustedes y yo en este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Vamos al Evangelio. Este Evangelio es inédito, es único de Marcos. Solo son 2 versículos, los versículos que da para hablar suficientemente sobre Jesús, pero así es. Esto no está en ninguno de los otros evangelios. Marcos 3, capítulos del 20 al 21, y dice lo siguiente: entró en casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer. Sus familiares, que lo oyeron, salieron a sujetarlo, pues decían que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esto no lo busquemos en otro evangelio porque es único de Marcos, en este capítulo 3. Hay mucho que decir. Hemos venido estudiando a Marcos, donde Jesús ya no puede entrar a ninguna parte porque todo el mundo lo busca. Estudiamos que Jesús les pide que se suban a una barca, porque en la barca es el único lugar seguro que Él tiene para que la gente no lo aplaste. Eso es continuación. Esto que hemos leído es continuación de esa escena. Jesús se aparta en una barca y evita que la multitud que quiere quedarse a nada lo aplaste. Hoy estamos en una casa. Yo les decía que hay mucho que decir en esta figura, en estos 2 versículos de Marcos 3, 20 y 21. Jesús entra en la casa y ahí se reunió una cantidad de gente, un gentío, que no podían ni comer. Quiero detenerme en ver el elemento casa. Casa. La palabra casa en el Nuevo Testamento irrumpe, sustituye la palabra
templo y la palabra sinagoga. Dos realidades que obedecen al Antiguo Testamento. Un templo que lo deseó construir el rey David, no lo construyó él, lo construyó Salomón. Una sinagoga, fruto como una escuela de enseñanza. Ni templo, ni sinagoga, sino la casa. Para hacer un poquito de contexto, tenemos que recordar a Lucas 24. Los apóstoles están solos, tienen miedo, acaban de matar a Jesús, y dos discípulos caminan hacia Emaús. Jesús se les une en la caminada, platica con ellos en la caminada. En el camino van preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Jesús les dice, ¿de qué hablan? Es que no sabes lo que ha pasado. Bueno, es el único que no sabes. Mataron a un tal Jesús. Esperamos que resucitara. Llevan 3 días y no ha pasado nada. Jesús les acompaña, les explica la escritura. Y cuando él mira que la gente, los 2 discípulos llegan a su casa, él sigue de largo. Y le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. El quédate con nosotros en la casa es la novedad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios les había dado una máxima al pueblo de Israel. Sean solícitos, sean atentos y atentas con los forasteros, porque ustedes fueron forasteros. El quédate con nosotros de Emaús era la clave, era lo perdido en el Antiguo Testamento. Israel se olvidó que fue forastero y no fue solícito, no fue atento con el forastero. Estos 2 discípulos de Emaús sí fueron atentos con ese forastero que era desconocido hasta ese momento. El milagro se da en la casa. En la mesa, Jesús parte el pan. En ese momento reconocen que Jesús es Jesús. Reconocen que Jesús es el crucificado. Reconocen que Jesús es el Cristo. Reconocen que Jesús es el Mesías. Esto no pasa con los familiares de Jesús. Los familiares no entienden. No lo comprenden. Están en la casa. No los dejaron ni comer. Esos familiares lo escucharon. Vieron lo que estaba pasando, pero no entendían. Y lo sujetaron porque creían que estaba fuera de sí. Da para hablar mucho sobre esto, pero no nos va a dar tiempo. Solo les quiero decir que este Jesús es incomprensible, porque tenemos la huella del Antiguo Testamento. Hoy, en la actualidad, yo estoy seguro que para muchos y muchas, este Jesús no es comprensible, no lo podemos comprender, porque tenemos en nuestra cabeza y quizá en nuestro corazón mucho de Antiguo Testamento. Mientras ese Antiguo Testamento permanezca en nuestra cabeza, va a ser difícil comprender a un Jesús del Nuevo Testamento, a un Jesús de la Nueva Alianza. El templo no tiene cabida en el Nuevo Testamento. La sinagoga no tiene cabida en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que cabe muy bien es la casa. De aquí la gran importancia que tenemos para poder comprender las comunidades eclesiales de base. En la casa. No en el templo, no en la sinagoga, en la casa. Una comunidad eclesial de base se conforma con 2 o más casas. Esta figura es importantísima. Quiero aprovechar el momento hablando de la comunidad eclesial de base. Mandar un abrazo, un saludo a la comunidad de San Antonio Abad. Ayer hicieron la memoria
la conmemoración del aniversario del sacerdocio, del martirio del padre Octavio Ortiz Luna. Octavio Ortiz, asesinado en el Despertar junto con 4 compañeros por estar dando una instrucción cristiana. San Antonio Abad es un cúmulo de comunidades y yo les felicito, les he admirado. Lástima que no pude estar con ustedes ayer, pero les sigo admirando y les sigo promoviendo, y ojalá todos y todas aprendiéramos como San Antonio Abad de hacer ese cúmulo de comunidades. Esta es la vida del Nuevo Testamento. La del Antiguo es el templo, la del Antiguo es la sinagoga. Las comunidades cristianas, la unidad de casas, la unidad de familias, esta es la mística del Nuevo Testamento. Quiera Dios que podamos usted y yo, a través de este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, aprender de esa virtud. Mi casa es un templo, mi casa es una sinagoga, y yo en mi casa recibo a otras familias, y esas familias vienen a mi casa, y yo voy a la casa de ellos, y hacemos una comunidad de familias, y después vamos a hacer comunidad de comunidades, y después vamos a hacer parroquias de comunidades. Este es el método del Nuevo Testamento. Vamos a seguir hablando sobre esto en lo sucesivo. Bendiciones para todos y para todas.